Buenas, bienvenidos. Este es el primer video de una saga larga en donde voy a hablar de los mejores años de la historia de la literatura. ¿Listo? Voy a estudiar siglo por siglo para ver cuáles han sido los años en los que se han publicado las obras más importantes, las más repercutidas de la historia literaria. De vez en cuando hablaré un poquito, bueno, de filosofía y otras cosas, pero principalmente esto estará enfocado en literatura. Así que pues nada, este es el primer video de una larga saga. Vamos a empezar con el año 1605 porque pues en este momento se publicaron muchas obras importantes, así que vamos. 1605, el año en que la literatura cambió el mundo. Este año no fue uno cualquiera. Mientras todo el mundo intentaba entender la inmensidad de los nuevos mapas, en los escritorios de Europa y América se estaban gestando las obras que definirían nuestra forma de pensar, de reír y de investigar. Hoy vamos a desglosar por qué 1605 es probablemente uno de los mejores años y más importantes en la trayectoria del pensamiento literario. El gigante indiscutible. Es imposible hablar de este año sin mencionar a Miguel de Cervantes Saavedra. En enero de 1605 se publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué es vital este texto? Porque Cervantes inventó la novela moderna. Antes de él, los caballeros eran héroes perfectos. Después de él, los protagonistas son humanos, tienen hambre, se equivocan y sobre todo pueden estar locos. Fue el primer bestseller o libro más vendido internacional de la historia y fue la primera vez también en el que un texto de sátira se convierte en literatura alta. El saber y la ciencia, Francis Bacon. Mientras en España se reían y lloraban con el Quijote, en Inglaterra Francis Bacon publicaba El avance del saber. Este libro es el acta de nacimiento del método científico. Bacon decía que no debíamos creer en algo solo porque un filósofo griego lo hubiese dicho hace 1000 años. Debemos observar, experimentar y comprobar. Es el texto que sacó a la humanidad de la oscuridad, de la superstición y nos puso en el camino hacia la tecnología que hoy en día utilizamos, como tú en este momento, para ver este video. El mestizaje y la historia, con Inca Garcilaso. Cruzamos el océano, pero nos quedamos con un autor que une dos mundos. El Inca Garcilaso de la Vega, en 1605, publica La Florida del Inca. Esta es una crónica épica sobre la expedición de Hernando de Soto, pero tiene un valor extra. Garcilaso fue un hombre mestizo, hijo de un conquistador español y una princesa inca. Esta es la primera vez, por lo tanto, que una voz con sangre americana escribe con tal maestría que obliga a europeos a reconocer que en el Nuevo Mundo también hay genios literarios. Y para finalizar este video, vamos a El teatro y la sátira social con Johnson, Middleton y Shakespeare. Para cerrar este año, el teatro inglés estaba en su punto más ácido. Dos obras destacaban por su crítica hacia la codicia humana. Primero, esta que estoy mostrando, Bold Pond o como sea que se pronuncie, de Ben Jonson. Es una comedia brutal donde un hombre finge estar muriendo para engañar a todos aquellos que quieren heredar su fortuna. Es una radiografía de la avaricia que no ha envejecido ni un solo día. Y el segundo texto es El usurero caballero, de Thomas Middleton. Aquí vemos la picaresca inglesa en su máxima expresión, un joven arruinado que engaña a su tío el usurero. Ambas obras demuestran que en 1605 la sociedad ya estaba muy obsesionada con el dinero, el ascenso social y el engaño, temas que, por supuesto, siguen muy vigentes. Pero como ya mencioné antes, también es muy importante William Shakespeare, ya que este año publica dos libros demasiado importantes que son El Rey Lear y Macbeth, probablemente dos de sus obras más significativas. Esto hace del año 1605 uno de los más importantes de la literatura, ya que desde la novela, la ciencia, la crónica y el teatro, este año la humanidad dejó de mirar hacia el pasado y empezó a diseccionar su propio presente. 1818. Monstruos, cuentos de hadas y la voluntad humana. ¿Qué tienen en común un científico obsesionado con la vida eterna, una joven de 19 años y una noche de tormenta en los Alpes suizos? La respuesta nos lleva a 1818. Mientras el mundo se recuperaba de las guerras napoleónicas,
La literatura daba un giro hacia lo oscuro, lo sublime y lo prohibido. Prepárate porque hoy vamos a descubrir el año en que nacieron nuestros mitos modernos y se cuestionó la esencia de nuestra existencia. El nacimiento de un mito, Frankenstein. El 1 de enero de 1818 se publica Frankenstein, que también es llamado el moderno Prometeo. Su autora, Mary Shelley, la escribió tras un reto que le puso el poeta Lord Byron para ver quién era capaz de crear la mejor historia de terror. De ese mismo reto, Byron no saldría con nada interesante, pero Mary Shelley crearía Victor Frankenstein y su libro, y pues bueno, Polidori crearía el vampiro, pero de esto voy a hablar más adelante. Es importante recordar que Frankenstein no es solo un libro de monstruos y ya, es la primera obra de ciencia ficción verdadera. Este texto plantea preguntas que hoy, en la era de la inteligencia artificial, son más urgentes que nunca. Por ejemplo, ¿qué responsabilidad tiene el creador sobre su creación? ¿O qué nos hace humanos? Yo he hablado bastante de Frankenstein en este canal y nunca me cansaré de recomendar ese libro. Es increíble, así que los que estén viendo esto, por favor en algún momento léanlo. No se dejen llevar de lo que conocen de películas y series. El libro es completamente diferente. Por favor, experimentenlo en algún momento. El terror vampírico. En ese mismo círculo de amigos, como ya dije, John William Polidori estaba gestando una obra que también sería inmortal. Es de hecho un relato, un cuento. Lo tituló El vampiro. Pero en este relato hay que olvidarse de las bestias salvajes del folclore que se tenía en ese momento sobre la idea vampírica, ya que Polidori creó un ser mucho más antropomorfo, un vampiro aristócrata y seductor, una figura mucho más humana. Sin este texto, no se tendría hoy, por ejemplo, al libro Drácula, ni se tendría a la cultura pop gótica que se ha vivido en estos últimos siglos. Por esto, 1818 fue el año en el que nacieron los monstruos que aún están muy presentes en nuestra cultura. El rescate de la tradición. Hermanos Grimm. Seguimos con aspectos terroríficos, ya que mientras algunos creaban monstruos nuevos o algunos le daban una relectura a los monstruos ya existentes, como ocurre con el vampiro, algunos autores, como en este caso los hermanos Grimm, rescataban relatos ya existentes en la cultura europea y los plasmaban dentro de sus obras literarias. En este año, obviamente, en 1818, los hermanos Grimm publicaron el segundo volumen de sus cuentos de infancia y del hogar. Y bueno, a diferencia obviamente de las versiones edulcoradas de películas, series, animes y demás que conocemos hoy, estos cuentos eran realmente muy crudos, muy oscuros, terroríficos y bueno, con muchos planteamientos morales. Jacob y Wilhelm, que son los hermanos, no solo recopilaron historias, también salvaron la memoria oral de un pueblo y definieron la estructura de la fantasía occidental para siempre. La filosofía del deseo. Arthur Schopenhauer. Para que sigamos hablando de aspectos terroríficos, pero en este caso desde la filosofía, hay que pensar la existencia, hay que pensar el ser y la voluntad. Y para esto habría que profundizar en una de las obras más influyentes de 1818, titulada El mundo como voluntad y representación, escrita por el alemán Arthur Schopenhauer. Este autor nos dice en este texto que el mundo no es solo lo que vemos, es también una voluntad ciega e insaciable que nos empuja a desear y a hacer cosas constantemente. Esta idea influiría después en muchos genios literarios o filosóficos como Nietzsche, Freud o Borges. Así que si alguna vez has sentido que la vida es un ciclo de deseo y de aburrimiento, Schopenhauer ya lo estaba planteando en un libro hace más de 200 años. El romanticismo inglés. Austen y Keats. Por primera vez en este video mencionaré algo que no está relacionado con el terror, con el dolor, con la reflexión sobre la existencia, sino algo más tranquilo. Y es que en Inglaterra el año se estaba cerrando con un contraste muy interesante, ya que se publicaron a finales de este año dos obras de manera póstuma de la escritora Jane Austen. Primero, su famoso libro Persuasión, y segundo, uno no tan conocido, que es La Abadía de Northanger.
libros en los que, pues, muy al estilo de la autora, se exploraba la madurez emocional, la sociedad del momento, las relaciones humanas y pues se satirizaba mucho la moda gótica. Al mismo tiempo, el joven poeta John Keats lanzaba uno de sus poemas más importantes, que es Endymion, recordándonos con su lírica que una cosa bella es un goce eterno, incluso en un mundo que empezaba a volverse gris e industrial. En fin, muchas obras fueron publicadas en este año. La idea de esta saga es hacer unos videos bastante cortos, así que desde los laboratorios de Víctor Frankenstein hasta la filosofía pesimista de Schopenhauer, pasando por los bosques de los hermanos Grimm y llegando al romanticismo de Jane Austen, 1818 fue un año en que la literatura aprendió a mirar debajo de la cama y dentro del alma. Si te apasionan estas historias de origen literario, suscríbete. Estamos muy cerca a la meta de 1000 suscriptores y cada apoyo será muy importante para que puedas seguir trayendo estos viajes en el tiempo. Así que te pregunto, ¿con qué libro de 1818 te quedas? 1866. En este año, la literatura dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en algo más parecido a un bisturí que diseccionó los rincones más oscuros del alma humana. Vamos a ir desde las frías calles de San Petersburgo hasta las selvas del Valle del Cauca. Hoy hay que descubrir los libros que se volvieron peligrosamente reales. El genio de la culpa. Dostoyevsky. 1866 es por derecho propio el año de Fyodor Dostoyevsky, ya que en este periodo el autor no solo publicó una obra, sino dos de sus más famosas. Primero, Crimen y Castigo, la historia de un Raskolnikov que se ve asolado por la pobreza y decide cometer un crimen. No es solo un relato policial, es un viaje psicológico aterrador sobre la justificación del mal y sobre el peso de la conciencia. Los que siguen este canal saben que he hablado de este libro bastante porque me encanta. También, en este año, Dostoyevsky tuvo una presión económica asfixiante debido a sus grandes deudas. Por eso escribió en un tiempo récord el libro llamado El jugador, el cual es de hecho una novela que refleja su propia adicción al juego, a las apuestas y demás. Y bueno, en este texto pues metió su visión sobre la fatalidad del destino. Si quieren entender la mente humana, hay que pasar definitivamente por estos dos libros. El romanticismo colombiano. Cruzamos ahora el Atlántico para llegar a un hito de la lengua castellana. El libro María de Jorge Isaacs fue publicado este año, aunque algunos dicen que fue un poquito después, pero bueno, no importa. 1866 es el año de María. Se convirtió este libro rápidamente en la novela cumbre del romanticismo en Latinoamérica y en uno de los libros más vendidos de la historia de este continente. Con su atmósfera nostálgica y el paisaje idílico del Valle del Cauca, la historia de amor entre Efraín y María enseñó que el paisaje no es solo un fondo, sino un espejo del sentimiento. Es una obra que puso a Colombia en el mapa literario mundial por su lirismo y su tragedia universal. Totalmente recomendado, y este es otro libro del que ya he hablado bastante en el canal. El surrealismo victoriano. Mientras en Rusia y en Colombia estaba reinando el drama, en Inglaterra se consolidaba un fenómeno un poco más extraño. Y es que, aunque se imprimió a finales de 1865, fue en 1866 cuando Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll conquistó definitivamente al público. Este autor rompió con la literatura infantil moralista de la época para entregarnos un mundo de puro sinsentido. Alicia no es solo un cuento para niños, es una exploración lógica y matemática sobre el lenguaje y la percepción que sigue fascinando a filósofos y artistas de hoy en día, sin dejar de contar lo relevante que fue para la sátira literaria de su momento. El hombre contra la naturaleza. También en 1866, el gigante autor francés Victor Hugo publicó Los Trabajadores del Mar, novela escrita durante su exilio en las islas de, aquí les dejo el nombre porque yo no voy a pronunciar eso. Esta novela es una carta de amor y terror al océano.
Narra la lucha épica de un hombre solitario contra los elementos para rescatar el motor de un barco encallado. Es una obra que explora el progreso tecnológico frente a la fuerza indomable de la naturaleza y el sacrificio personal llevado al límite. La exploración del planeta con la ciencia ficción. Fue este año también en el que se publicó Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, un libro que la verdad no necesita presentación. Este autor es demasiado importante, demasiado relevante para la ciencia ficción. El siglo XIX fue un momento de muchísimo avance tecnológico e industrial, por lo tanto este autor, de manera casi profética, empezó a estudiar las posibilidades de los seres humanos y su alianza con la tecnología para explorar el planeta que habita. Este autor pues es recomendable con todos sus libros y en especial pues este que es uno de los más famosos que ha hecho, así que pues es importante mencionarlo. Y así desde Dostoyevsky, Jorge Isaacs, Lewis Carroll, Víctor Hugo y Julio Verne, 1866 fue un año de contrastes brutales, desde la lógica absurda de un conejo blanco a la lógica retorcida de un asesino en Rusia. Fue el año en que la literatura demostró que puede ser tan inmensa como el mar y tan íntima como un suspiro de amor. 1922, el Big Bang de la literatura moderna. Si hubiera un año en el que la literatura decidió destruir todo lo conocido para construir algo nuevo, eso fue 1922. Imagina que en un solo año se publican las obras que cambiaron la forma de escribir en inglés, en español, en francés y en alemán al mismo tiempo. Hoy justamente vamos a sumergirnos en ese año de los milagros, el momento en que los libros dejaron de ser espejos de la realidad para convertirse en laberintos de la mente. La revolución en inglés. Joyce, Eliot y Woolf. En 1922, el mundo anglosajón vivió una explosión creativa sin precedentes. Primero, James Joyce publicó Ulises, una novela que narra en un solo día cómo un protagonista en Dublín tiene un montón de experiencias humanas desde su conciencia. Con su flujo justamente de conciencia, Joyce cambió las reglas del juego para siempre en la literatura. Al mismo tiempo, Thomas Eliot lanzaba La Tierra Baldía o The Wasteland, que es un poema que definió la desilusión de la posguerra. Y no se puede olvidar a Virginia Woolf, quien escribió El cuarto de Jacob, y justamente con este texto empezó a experimentar con la estructura narrativa que posteriormente la haría inmortal dentro del canon literario. Así fue como 1922 fue un año en el que el lenguaje inglés se fragmentó bastante para reflejar un mundo roto. El estallido en español. Mientras tanto, en nuestra lengua, la vanguardia golpeaba con fuerza. Desde Perú, César Vallejo publicaba Trilce, que es un poemario de los más famosos que hay, tan avanzado en su tiempo que todavía hoy sigue siendo relevante dentro del estudio poético. Vallejo retorció las palabras y la gramática para expresar un dolor y una soledad universales. Posteriormente se publicaría 20 poemas para ser leídos en el tranvía, de Oliverio Girondo, el poeta argentino. También, de hecho, en este año, casualmente, ya se estaba haciendo el proceso de escritura de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y pues bueno, a mí Neruda, la verdad, no me importa, lo odio, me parece una persona asquerosa, pero no puedo negar que este libro pues es muy importante, así que bueno, valga mencionarlo, supongo. El espíritu y la memoria. En Europa Central, la búsqueda era más interna. Hernán Hesse publicaba en este año Siddhartha, una novela lírica sobre la búsqueda de la iluminación que se convertiría en un faro espiritual para las posteriores generaciones. Por otro lado, en Francia, Marcel Proust continuaba con su monumental obra de En busca del tiempo perdido. En este caso, pues publicaba el cuarto libro que se llama Sodoma y Gomorra. Proust, con este texto, seguía diseccionando la memoria y el deseo con una precisión que pocos han logrado igualar en la literatura. Crítica social y costumbrismo. Para cerrar el año,
También hubo relatos que estuvieron afiliados al tema de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, Lewis publicaba Babbitt, que es una sátira feroz sobre la clase media americana y el vacío que puede producir un sistema consumista. Y en nuestra región destacaba en este año una obra que tal vez en este momento está un poco olvidada, pero que en este video la rescato, que se titula El Evangelista, novela de costumbres regionales. Esta obra nos recuerda que mientras las vanguardias experimentaban, otros autores seguían capturando la esencia de nuestros pueblos, sus tradiciones y sus conflictos sociales. Así, 1922 fue un año de contrastes. Nunca hubo tantos genios coincidiendo al mismo tiempo para expresar que la realidad no es solo una, sino depende de quien la mire o en este caso, de quien la lea. 1924, un año muy bueno para la literatura. ¿Qué pasaría si te dijera que en solo un año de la historia de la humanidad se publicaron novelas que cambiaron la psicología, la fantasía, el misterio y la denuncia social para siempre? Un año donde un autor murió dejando un manuscrito que debía ser quemado, y otro manuscrito fue hallado en un viejo cofre décadas después de la muerte de su creador. Bienvenidos a 1924. Hoy vamos a repasar las obras maestras que están cumpliendo un siglo de vida, bueno, un poco más de un siglo, y que si te consideras un verdadero amante de los libros, tienes que leer sí o sí. La densidad y la muerte. Arrancamos con un gigante de la literatura alemana, La montaña mágica de Thomas Mann. Imagina entrar en un sanatorio en los Alpes suizos para una visita de 3 semanas y terminar quedándote 7 años. Eso le pasa al protagonista de este libro. El autor utiliza este aislamiento para diseccionar la sociedad europea de antes de la Primera Guerra Mundial, reflexionando sobre el tiempo, la enfermedad y la muerte. Es un libro denso, pero una experiencia intelectual de la que sales totalmente transformado. Y hablando de aislamiento y mentes complejas, 1924 es el año en el que murió Franz Kafka. Y como todos saben, antes de morir le pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos, los que no había publicado. Por suerte, este amigo lo desobedeció, y así fue como llegó a nosotros El Proceso. Esta es una angustiante historia protagonizada por Joseph, un hombre arrestado una mañana sin que nadie le diga por qué motivo ni de qué se le acusa. Este es uno de los clásicos ejemplos de lo kafkiano, ya que hay una burocracia absurda, una culpa sin motivo, una impotencia de enfrentarse ante un sistema, en fin. Este autor siempre es totalmente recomendado. Y para cerrar este pequeño ciclo de este apartado del video, vamos a hablar de Billy Budd, marinero, escrito por Herman Melville, es el mismo autor de Moby Dick. En fin, Melville murió en 1891, en el olvido, pero en 1924 se publicó esta novela corta que encontraron entre sus papeles, por ahí, botados. Es una historia brutal sobre la inocencia, la envidia y el peso de la ley en un barco de guerra. Estas 3 obras demuestran que 1924 está obsesionado con juzgar la condición humana. La selva y el imperio. Pero si queremos hablar de una verdadera joya que marcó un antes y un después en la literatura hispanoamericana, tenemos que viajar a la selva amazónica en Sudamérica, obviamente, ya que en 1924 se publicó La Vorágine, escrita por el colombiano José Eustacio Rivera. Antes que me hubiera apasionado por una mujer, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Con esta frase legendaria arranca el viaje de Arturo Cova, el protagonista del libro. Más que una historia de amor y de escape, este texto es una denuncia feroz contra la explotación cauchera, donde la selva no es un simple fondo, sino un monstruo vivo que devora a los hombres. Esta es una obra maestra del realismo social que cumple un siglo rugiendo con la misma fuerza. Pero mientras Eustacio Rivera denunciaba el infierno verde en América, en Inglaterra, Foster publicaba Pasaje a la India. Esta novela disecciona las tensiones raciales, el prejuicio y la imposibilidad de entendimiento entre los colonizadores británicos
y los ciudadanos de la India a través de un misterioso incidente en las cuevas de Marabar. Este texto es un reflejo perfecto del declive del Imperio Británico, escrito con una finura psicológica impecable. El año dorado del misterio y la fantasía. ¿Hay fans aquí de La Reina del Misterio? Bueno, pues en 1924 fue un momento crucial para Agatha Christie, ya que publicó dos libros. Primero, Poirot investiga, que es la primera colección de relatos cortos donde vemos al famoso y brillante detective belga Hércules Poirot y bueno, sus pequeñas células grises resolver 11 casos aparentemente imposibles. Pero más allá de estas investigaciones, también Agatha Christie publicó un libro un poco diferente para lo que se le conoce a ella, ya que más allá de las intrigas internacionales con toques de aventura, ese mismo año lanzó El hombre del traje marrón. Aquí la protagonista es una joven mujer huérfana que se encuentra envuelta en una red de asesinatos, diamantes robados, un montón de cosas que la van a llevar a un viaje en barco hasta Sudáfrica. Esta es una faceta de Agatha Christie un poco más aventurera, digamos, y dinámica que pues vale la pena rescatar. Y bueno, para cerrar con broche de oro este apartado, hay que mencionar un pilar que muchas veces está olvidado dentro de la fantasía y que influyó directamente en autores como Tolkien. Estoy hablando del libro La hija del rey del país de los elfos, escrita por Lord Dunsany. Esto fue décadas antes de que Tolkien creara la Tierra Media y su famosa trilogía. Dunsany ya había escrito en ese momento sobre bodas entre humanos y seres mágicos, sobre tierras de ensueño, donde todo el tiempo es diferente, sobre la melancolía de un mundo místico que se está desvaneciendo. En fin, a los que les guste la fantasía en este canal, este libro totalmente recomendado. Es muy importante para entender el origen de muchas cosas en el mundo fantástico. Así como pueden ver, 1924 no fue un año cualquiera. Fue un año en el que la literatura se atrevió a mirar dentro de la selva, dentro de las montañas, dentro del mundo burocrático de la ley o dentro de muros de fantasía épicos y puros. Así que pregunto, ¿cuál de estos clásicos ya te leíste y cuál apuntas para tu lista de pendientes? Déjamelo en comentarios, no olvides el me gusta, no olvides suscribirte y nos vemos la próxima. Gracias, felices lecturas. 1945. La Segunda Guerra Mundial por fin terminaba. El mapa geopolítico se estaba redibujando y entre las cenizas del conflicto, los escritores del planeta parieron verdaderas obras maestras. Así que acomódense porque hoy les voy a mostrar por qué 1941 fue otro año increíble para la literatura. Vamos. Orwell y una granja. Empecemos por un bombazo más grande que el de Hiroshima, y es que, ya sea en el colegio, en la universidad o en el tiempo libre, sé que todo el mundo ha leído Rebelión en la Granja. Si alguien está viendo este video y no lo ha hecho, por favor, hágalo de inmediato. Es un libro corto y es increíble. En agosto de 1945, George Orwell publicaba este libro y, obviamente, había un contexto tremendo. La guerra acababa de terminar. La Unión Soviética había sido clave en la victoria y Orwell llega con una fábula de animales en la que una granja es una representación de la Unión Soviética y así le mete una bofetada tremenda al estalinismo y a la corrupción del poder comunista. Esta obra es una genialidad absoluta porque es fácil de leer, pero te deja pensando en cómo las revoluciones siempre son un fracaso y siempre se rompen desde adentro. No se puede olvidar la famosa frase, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Borges y su laberinto. Cruzamos el charco y venimos a Latinoamérica. Aunque su primera edición salió a finales de 1944, fue en 1945 cuando el mundo en realidad empezó a romperse la cabeza con su libro Ficciones. Y la verdad, mi gente, hablar de este libro es entrar en otra dimensión. Laberintos, bibliotecas infinitas, espejos, enciclopedias falsas, filosofía convertida en literatura. Borges demostró que en Sudamérica se estaba escribiendo una literatura vanguardista, inteligente, muy admirable.
Si quieres que el cerebro te explote, te hagas cortocircuito, pero del bueno, tienes que leer historias como El jardín de los senderos que se bifurcan o Las ruinas circulares. La cruda realidad europea. Mientras tanto, en una España gris de posguerra, una joven de solo 23 años llamada Carmen Laforet ganaba el primer premio Nadal con una novela que los dejó a todos fríos. Este texto se llama Nada. Es un libro brutal. Narra la historia de Andrea, una chica que llega a Barcelona a estudiar, pero se encuentra con una sociedad asfixiante, miserable y violenta. Es una obra de arte del existencialismo español. Y bueno, hablando de existencialismo, hay que ir a Francia. Jean-Paul Sartre en este año publicaba las dos primeras partes de su trilogía Los Caminos de la Libertad. Estas dos primeras partes se llaman La Edad de la Razón y El Aplazamiento. Sartre aquí metió toda su filosofía en personajes de carne y hueso. Utilizó a la literatura como una herramienta para filosofar. Y bueno, estos personajes intentan descubrir qué significa ser libre en un mundo que acaba de ser destruido por la guerra. Es bastante profundo, denso, pero necesario. La vida en California. Viajemos a un momento a Estados Unidos con un autor que me encanta, John Steinbeck. De él solo he leído La Perla y ya he hablado de ese libro en este canal. Pero bueno, él en 1945 publicó Cannery Row, o se puede traducir como La calle de la sardina tal vez. A diferencia de la crudeza europea que se estaba viviendo, pues Estados Unidos ganó la guerra, así que podía permitirse un relato un poco más nostálgico, tal vez un poco más optimista, y por eso Steinbeck nos regala este texto que es un poco más divertido, más humano, en una calle de Monterrey, California, que está, bueno, llena de vagabundos y prostitutas, pero un biólogo marino, eh, digamos que enfrenta lo que ocurre en esta sociedad, y es un libro que de hecho hace sonreír, celebra la comunidad, celebra la resistencia humana. Digamos que es una lectura para bajarle un poco la tensión al año 1945. Una obra maestra compleja. Si lo que buscan es alta literatura, de esa que exige concentración absoluta, en 1945 se nos dio La muerte de Virgilio, escrita por el austriaco Hermann Broch. Escrita en gran parte mientras el autor estaba encarcelado por los nazis, esta novela monumental narra las últimas 18 horas de vida del poeta romano Virgilio. Es un monólogo lírico, filosófico y bellísimo sobre el arte, el conocimiento y el final de una era. No es un libro para leer en el transporte público, hay que sentarse a digerirlo, pero es una de las cumbres literarias del siglo XX. El sur también escribe. Y bueno, para cerrar este viaje no podemos dejar de mirar a Chile, que en 1945 estaba viviendo un momento cultural vibrante. No solo porque ese año ganó Gabriela Mistral el Premio Nobel de Literatura, cosa que no es menor, por supuesto, es muy importante, sino que también en la crítica y en el ensayo, el escritor Domingo Melfi estaba publicando El viaje literario, que es una obra maravillosa para entender las conexiones culturales y la evolución de las letras de esa época. Por cierto, en la narrativa también de ese país, Daniel Belmar lanzaba El Valle del Desconsuelo, que es una novela cruda y potente ambientada en el sur de Chile, que retrata las tensiones sociales y la dureza de la vida rural. Así que estas son dos joyitas que demuestran que el panorama en español estaba bastante encendido. Como pueden ver, 1945 no fue solo el año en el que se firmó la paz en el mundo, fue también el momento en el que los escritores demostraron que, incluso después de la peor de las tormentas, el arte y la palabra siempre encuentra la forma de florecer y dejarnos con la boca abierta. Estamos en 1949. La Segunda Guerra Mundial ha terminado hace apenas 4 años. La Guerra Fría está comenzando a congelar el mapa y una profunda crisis existencial recorre el planeta. Pero en medio de la incertidumbre, la literatura vivió una de sus épocas doradas más fascinantes, desde las distopías más aterradoras hasta el nacimiento de mundos infinitos y el realismo mágico. Hoy vamos a repasar los libros más importantes publicados en 1949, libros que literalmente cambiaron la forma de ver el mundo, así que bienvenidos. Letras latinoamericanas.
Comenzamos nuestro viaje en América Latina porque en 1949 fue un año sísmico para nuestra tierra. Cuatro colosos publicaron obras que redefinieron la literatura universal. Primero en Buenos Aires, Borges, mi querido Jorge Luis Borges, publicó El Aleph, uno de sus libros de cuentos más deslumbrantes de todos los tiempos, y de hecho aquí entre nos, el libro que utilicé para mi investigación de pregrado en la universidad. El relato que le da título a este libro nos presenta un punto en el espacio que contiene todos los puntos del universo simultáneamente. Con su estilo erudito y matemático, Borges nos vuela la cabeza explorando el infinito, la memoria, el laberinto y la eternidad. También en Argentina nacería una obra increíble, corta pero sustanciosa. Estoy hablando de El Túnel, escrita por Ernesto Sábato, un gran autor que recomiendo totalmente. Y El Túnel, quise decir, es un librazo. Es un texto completamente recomendable para todos. Sé que hay muchos que están viendo este video y probablemente ya lo hayan leído. Si hay alguien que no lo haya leído, por favor hágalo. Es un texto que reflexiona sobre la vida, reflexiona sobre el existencialismo, sobre la postura del arte, también un poco de la política, sobre nuestra forma de relacionarnos con los demás y bueno, literalmente cuando ustedes lean ese libro y entiendan por qué se llama El Túnel, no volverán a ver sus vidas igual. Mientras tanto, en este mismo año, en Cuba, Alejo Carpentier nos regalaba otra obra maestra, El Reino de este Mundo, libro del que también he hablado en este canal ya. A través de la Revolución Haitiana, Carpentier no solo firma una novela histórica impecable, sino que aquí nace formalmente el concepto de lo real maravilloso. La magia, el vudú, los mitos no son adornos, son la realidad cotidiana del continente en ese momento. Y el cuarto titán de esta época, al mismo tiempo que los anteriores escritores, en Guatemala, estoy hablando de Miguel Ángel Asturias, publicaba Hombres de Maíz, una novela profundamente poética y compleja que explora el choque entre la cultura sagrada de los mayas, que consideran al hombre hecho de maíz, y al capitalismo, que es presentado aquí de una forma más voraz y preocupante. Esta es una obra cumbre del indigenismo que años más tarde le valdría para ganar el premio Nobel. Yo no soy el mejor amigo del indigenismo, pero bueno, aquí lo menciono en el canal por si acaso. Una patada en las bolas a la izquierda. 1949 también fue el año de los grandes nombres que marcaron el pensamiento occidental de la posguerra. Es imposible hablar de este año sin mencionar la distopía por excelencia, 1984 de George Orwell. Escrita como un reflejo invertido del año de su publicación, Orwell nos introdujo al Gran Hermano, la neolengua, los peligros del totalitarismo absoluto, lo nefasto que es el comunismo, los peligros del socialismo, en fin, es un libro que trágicamente no pasa de moda. Al mismo tiempo, en Francia, la filosofía existencialista de Simone de Beauvoir publicaba El segundo sexo. Es un tema polémico, sé que muchos lo catalogan como un feminismo pasado de moda o como una forma arcaica de entender el feminismo, pero bueno, yo que hago en este video menciono los libros importantes y ya cada quien verá qué opina. Este monumental ensayo filosófico y social sacudió los cimientos de la sociedad occidental. Con su célebre frase "no se nace mujer, se llega a serlo", Simón analizó la historia, la biología y los mitos para desarmar la opresión de las mujeres, convirtiéndose en la piedra angular del feminismo moderno. Y, cruzando el Atlántico, en Estados Unidos, Arthur Miller ganaba el premio Pulitzer con su demoledora obra de teatro Muerte de un viajante, destrozando por completo el mito del sueño americano. Relatos de la guerra. Ahora entremos en un terreno más íntimo, en esos libros que guardan una carga emocional, histórica o mística brutal, y que merecen ser rescatados por todo buen amante de la lectura. Hablemos de El Vencido. Es una obra desgarradora que explora la psicología humana tras los estragos de la guerra y los regímenes totalitarios. Es un retrato crudo de la derrota, no solo militar, sino espiritual. El eco de una Europa que buscaba desesperadamente su identidad entre los escombros. Y por otra parte hay que mencionar una obra de profundo interés y coleccionismo incluso, El Doble 9 de Rodolfo Benavides. Esta novela nos sumerge en una atmósfera cargada de misticismo, espiritualidad
y reflexiones sobre el destino humano. A través de una narrativa atrapante, Benavides explora la búsqueda de la verdad, el peso del karma, los misterios que escapan a la razón cotidiana. Una joya mexicana de 1949, ideal para quienes buscan una literatura que desafíe el intelecto y el alma. Así, mirando hacia atrás, 1949 no fue un año cualquiera, fue un año en el que la humanidad se miró al espejo a través de las letras. Nos advirtió de los peligros del control con 1984, nos abrió las puertas al infinito con el Aleph, nos devolvió la colección con el mito, gracias a los hombres de maíz, nos hizo reflexionar filosóficamente sobre la existencia, gracias al túnel, y se diseccionaron nuestras libertades y roles en la sociedad con el segundo sexo. Los libros de 1949 no se escribieron para entender, se escribieron para sobrevivir a una época de oscuridad y alumbrar un poco el camino del pensamiento moderno. 1967, el año en que la literatura cambió de piel. Si tuviéramos que elegir un año en el siglo XX donde la imaginación humana estalló en todas las direcciones posibles, eso sería 1967. No solo fue un año de revoluciones sociales y psicodelia, en los estantes de las librerías se estaba cocinando una transformación radical, desde el realismo mágico y la poesía telúrica hasta la ciencia ficción y el terror psicológico. Los autores de este periodo desafiaron las estructuras tradicionales para regalarnos obras imperecederas. El boom latinoamericano. Es imposible hablar de 1967 sin rendirse a este acontecimiento mal llamado y muy importante para la lengua del último siglo. La publicación, por ejemplo, de 100 años de soledad de García Márquez, con la historia de la familia Buendía y la fundación de Macondo, pues fue todo un momento de partida para la literatura latinoamericana. El colombiano no solo perfeccionó el realismo mágico, sino que reescribió la identidad de todo un continente, convirtiendo lo cotidiano en eterno y lo fantástico en pura realidad. El libro más colombiano que se ha escrito hasta el momento. Pero el territorio latinoamericano estaba dando muchas vibraciones en otras frecuencias. Por ejemplo, Carlos Fuentes sacudía a la narrativa mexicana con Cambio de piel, una novela compleja, experimental y coral que explora las culpas del pasado, el mito, la contracultura de los años 60 a través de un viaje en auto hacia una ciudad. En Cuba, José Ledesma Lima rompía todos los moldes con Paradiso. Esta novela es un monumento a la metáfora y a la búsqueda del conocimiento a través de los sentidos. Es una obra de barroquismo lingüístico bastante denso y muy poética. Por su parte, vamos un momento a Perú, porque Mario Vargas Llosa consolidaba su maestría formal con La Casa Verde, uno de sus libros más famosos, una historia de destinos cruzados entre selva amazónica y Piura, donde la estructura del tiempo se fragmenta de forma brillante para narrar la violencia y la opresión. Voces de la tierra y del pensamiento. La poesía de este año encontró su voz más pura e íntima en los versos póstumos de Gabriela Mistral, ya que en Poema de Chile, la premio Nobel chilena realiza un viaje espectral, geográfico y emocional por su patria, cantándole a la flora, la fauna, los postergados de su tierra, con una sensibilidad que estremece. En el ámbito del ensayo y la crítica en español, el filósofo y teórico Alfonso Reyes, es mexicano, junto con otras revisiones de sus textos de esa época, seguía razonando con fuerza. Su teoría de la expresión se mantenía como un faro fundamental para entender cómo el lenguaje se transforma en arte y cómo el escritor moldea la realidad a través de la palabra. Delirios, distopías y el nacimiento del terror moderno. Mientras tanto, en el mercado anglosajón y europeo, la literatura exploraba los rincones más oscuros de la mente y del futuro. En el Reino Unido, Anthony Burgess, o como se pronuncia esto, escandalizaba y fascinaba al mundo con La Naranja Mecánica. Es un retrato de la ultraviolencia, el libre albedrío y el control estatal a través de Alex y su pandilla de drogadictos. En Estados Unidos, Ira Levin, o como se pronuncia también, publicaba Rosemary's Baby, o El bebé de Rosemary, que es una obra maestra del suspenso que trasladó el terror gótico de los castillos medievales a un edificio y un departamento en Nueva York.
demostrando que el verdadero mal acecha a la vuelta de la esquina. Y en la ciencia ficción hubo un salto gracias a la persona que les estoy mostrando en este momento, que no sé pronunciar su nombre, y su novela El Señor de la Luz, una espectacular fusión de tecnología futurista y mitología hindú y budista que redefinió los límites del género. La introspección y el rescate del pasado. Desde Francia, Georges Perec nos regalaba una de las novelas más singulares y perturbadoras de la alienación moderna, El hombre que duerme. Escrita en una hipnótica segunda persona, narra la decisión de un estudiante de 25 años de volverse completamente indiferente al mundo, sumergiéndose en el minimalismo absoluto de la existencia. Finalmente, 1967 también fue un año para mirar hacia atrás y redescubrir tesoros de otras latitudes. Fue en esta época cuando cobraron gran fuerza los traductores y las ediciones modernas, por ejemplo, de El libro de la almohada, de Sei Shonagon, o como se pronuncia. Este es un diario íntimo y un catálogo de observaciones escrito por una dama de una corte japonesa en el siglo XI, y demostró que sin importar cuántos siglos pasen, la agudeza, el ingenio y los detalles de la experiencia humana siguen siendo exactamente los mismos. En retrospectiva, mirar el catálogo de libros de 1967 es entender el nacimiento de nuestra sensibilidad contemporánea. Fue el año en que la literatura demostró que podía ser, al mismo tiempo, un espejo del alma, un arma de crítica política y un viaje sin retorno hacia lo fantástico.